Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Vamos a estudiar a continuación dos pasajes que son muy controversiales en la Biblia. Está en 1 Corintios 14. Hermanos, antes de ir al texto, hay varias leyes, principios de interpretación bíblica. Y estos principios nos ayudan a la correcta interpretación de las Escrituras. Y uno de estos principios se conoce como el principio del contexto. Es decir, que el pasaje que se extrae para captar su verdadero significado, se tiene que leer el contexto, es decir, los versículos que le anteceden a ese pasaje que se está mencionando y los versículos que le siguen. Si no observamos uno de estos principios básicos, si no lo ponemos, hermano, en práctica de interpretación de cualquier texto, o aunque ustedes agarren cualquier libro, de quien sea, y extraigan un párrafo, y ustedes le pueden dar la interpretación que ustedes quieren, y no es lo que el escritor quiso decir. Y eso es muy común dentro del cristianismo de hoy, desgraciadamente, porque aíslan los versículos. Y esto no es nuevo, hermanos. Satanás fue el primero que sacó la Biblia del contexto. Vamos a ver qué es lo que quiso decir el Señor ahí. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Te alabamos, Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Así dice el Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, vergonzoso, que una mujer hable en la congregación. Hermanos, si nosotros tomamos esos versículos tal y como están así, entonces la mujer no puede hablar, no puede profetizar, ni nada. Sin embargo, el principio de la ley del contexto nos asegura, si leemos antes y después, podemos percibir el verdadero sentido del pasaje que se está leyendo, ¿no? Hermanos, pero si leemos los capítulos 12, o vemos los capítulos 12, 13 y 14, es más, léelo. Ustedes se van a dar cuenta que estos versículos que acabamos de leer, su contexto es de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pueden verlo. 12, 13 y 14. Pregunta: ¿cuál fue la conclusión de esta enseñanza? Veamos el versículo 40 más del capítulo 14 de 1 Corintios. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces aquí el apóstol está poniendo las cosas en orden. Entonces tenemos que ver qué pasó ahí. Cuando el Espíritu Santo venía sobre las mujeres, comenzaban a profetizar en voz alta. Y profetizar, ¿saben? Es hablar una palabra inspirada de parte de Dios. Es enseñar algo que viene de Dios, que está sustentado con las Escrituras. Y el contexto nos muestra que el Espíritu Santo se les daba también a las mujeres, como a los hombres. Y el Espíritu Santo les repartía como Él quería los dones. A uno, dice la Biblia, ¿no?, le daba palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro interpretación de lenguas, a otro dones de sanidades. Y ese otro, ¿saben qué? Por si no se han dado cuenta, incluye a la mujer. Y aquí es donde el apóstol Pablo pone el orden, porque la mujer quiso ponerse al tú por tú con el varón. Hermano, había un anhelo de igualdad. Siempre lo ha habido, como ahora. Somos iguales. Y también en esos tiempos. Entonces ellas confundieron que el cristianismo les daba la libertad, puesto que eran iguales al hombre, y ellas querían tomar las riendas de la iglesia. Y querían hablar y predicar
y tomar el lugar del pastor o de los pastores. Y profetizaba una y profetizaba la otra, ya no se sujetaban al marido. Las mujeres también podemos, decían, podemos llevar la obra de Dios como cabezas. Y Pablo les dijo, no, tienen que estar sujetas a sus pastores, tienen que estar sujetas a sus maridos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que haya orden, y la sujeción es orden. ¿Lo pueden ver? ¿Orden dónde? Dentro de la iglesia. Así como en la familia. ¿Lo pueden ver? Porque las mujeres, al sentirse que eran iguales al varón, malentendieron, es obvio, se sintieron con ese derecho de ser líderes, cabezas de la iglesia. Entonces ellas ya no querían sujetarse, ya eran irrespetuosas, faltaban el respeto, interrumpían, y cuando estaba predicando, no es así, y todo era un desastre. Por eso tuvo que poner orden Pablo en la iglesia. ¿Qué significa todo esto? Pregunta, ¿puede ser la mujer pastora? No. Es más, en muchas iglesias critican esos títulos que se dan muchos hombres, apóstoles, profetas. Y este último ya salieron, lo escuché y lo publiqué, no sé cuántos lo vieron. Querubín Carlos Córdoba y el arcángel David Muñoz. Y lo peor, hermanos, apóstolas, de todo eso que ya estudiamos, ¿no ven? Nunca ha habido un ministerio de profeta mujer, jamás. Ahora, el don de profecía ya lo hemos estudiado, es otra cosa, pero no quiero entrar, gloria a Dios, en eso. Entonces, así de blasfemo, como son esos títulos, así de blasfemo es el título de pastora. ¿Por qué? Porque no hay registro en la Biblia. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿eso significa que la mujer no debe hablar? Porque a la mujer también se le da profecía, ¿sí o no? Ahora, ¿eso significa que la mujer no puede enseñar? Pero la Biblia dice que ellas debían preguntar en casa a sus maridos y mostrar así que estaban sujetas a sus esposos y al liderazgo en la iglesia. Entonces, cuando Pablo da esa instrucción, Timoteo, que era el pastor de Éfeso, también anotó esto porque es un punto muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y te vas a dar cuenta que son las mismas instrucciones. Por eso, hermanos, no puede ser algo que se le zafó a Pablo, como muchos piensan, no. Esa es una orden de parte de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Mira lo que dice el Señor. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, sujetarse al liderazgo. Y claro, si eran mujeres piadosas, entendían la exhortación y se quedaban calladas y venía el orden. O sea, Pablo estaba enseñando que la mujer no podía hacer uso de la libertad que Cristo les daba ya como cristianas para ser pastoras, pero para nada, hermanos. Ahora, ¿eso significa que la mujer no puede enseñar? No. Sin embargo, Pablo, si observamos bien, no prohibió que la mujer enseñara. Lo que Pablo está prohibiendo es que la mujer no violente el diseño de Dios para la iglesia, ni para la familia. Así como en la familia, pongan mucha atención, Dios puso al varón en la familia como cabeza, ¿sí o no? ¿Porque vale más el hombre? No. ¿Porque vale menos la mujer? No. Por cuestión de orden. ¿Lo estás viendo o no? Igualmente en la iglesia, a los varones se nos dio liderazgo. Así está estipulado en las Escrituras. Hermanos,
en el pasado las maltrataban, hasta ahora, han visto las noticias, pero se quisieron ir al otro lado. Así como en el mundo están buscando la liberación femenina y piensan que la libertad en Cristo es para eso, quieren buscar la libertad dentro de la iglesia. Y ellas quieren conducir, quieren dirigir la iglesia, quieren tener la autoridad que Dios se la dio al varón. ¿Lo están entendiendo o no? Hermanos, cuando Jesús escogió 12 apóstoles, fueron varones todos, ¿sí o no? Pero no fue por discriminar a la mujer, no, sino como es Dios un Dios de orden, Él puso orden en la iglesia como en la familia. Él dijo que el hombre sea el líder, el que dirija y el que va hacia adelante. Entonces, hermanos, cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles, hermano, ¿tú ves algún registro que sus esposas trataron de violentar eso? ¿Ah? Y ahí se paraba la esposa de Pedro junto con él. No, yo también soy aquí la apóstola. ¿Ah? Y no solamente Pedro, varios de ellos eran casados. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Y aquí Pablo está hablando acerca de los hermanos que no querían ayudar, hermanos, a la iglesia. Y criticaban, hermanos, y los hermanos, gloria a Dios, querían, gloria a Dios, aleluya, atacar a Pablo. Entonces ahí Pablo dice, no, hermanos, ustedes están mal. Y mira lo que dice: no tenemos derecho de traer nosotros una hermana por mujer, o sea, esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, quiere decir que eso eran casados. Pero tú ves algún registro en la Biblia donde sus esposas quisieron tomar la autoridad o el lugar de sus esposos, o se pusieron al tú por tú con los apóstoles, ¿ah? O que ellas estaban dirigiendo la iglesia. Dios. ¿Tú has visto en la Biblia a las mujeres, a las esposas de los apóstoles imponiendo disciplina sobre las ovejas? Ejerciendo el liderato, bautizando, ungiendo con aceite, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero para nada. O queriendo quitarle el liderato a sus esposos, diciendo, nosotros también somos las apóstolas. ¿Ah? No se ve, hermanos. Pero ¿cómo es ahora, hermanos? Mujeres peleando por ser las líderes de la iglesia, ¿sí o no? No respetan al esposo, tratan mal a las ovejas y piensan que ellas tienen esa autoridad, la misma que el pastor. No. Yo tengo a mi esposa, pero ella no es la pastora de la iglesia. Ella es la esposa del pastor, es la hermana Norma. Pero en muchas iglesias no entienden eso. Y el pastor, el varón, no dice nada, porque la mujer es la que lleva el liderato. Oye, ponle en disciplina a este, no me cae. Es la esposa la que manda, porque el pastor está sujeta a la pastora. Eso es muy común en las iglesias de hoy. Qué triste, ¿sí o no? Pero ahora aquí surge una pregunta: ¿puede la mujer hablar, enseñar, profetizar, opinar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? Se ve que las mujeres profetizan, hay hartos casos. Gloria a Dios. Entonces, si Pablo dice que no pueden enseñar las mujeres, entonces, ¿cómo entendemos Hechos 18? Vamos a Hechos capítulo 18. Porque resulta, lo que Pablo está prohibiendo es que la mujer no violente el diseño de Dios en la iglesia y en la familia. Hechos capítulo 18, versículo 24. Mira lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Escucha, un tremendo predicador, hermanos. Este había sido instruido en el camino del Señor,
y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ahí, hasta ahí. Hermanos, Priscila y Aquila son un matrimonio. Priscila es la mujer y Aquila es el varón. Y eran discípulos de Pablo. Ellos habían sido muy bien instruidos por Pablo en las Escrituras. ¿Qué más dice? Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hizo Aquila? ¿Qué hizo Priscila con este predicador? Le enseñaron la palabra. ¿Sí o no? El asunto con Priscila y Aquila es que se ve que Priscila era una mujer sometida, sujeta a su esposo. Y una mujer sometida al varón, a los líderes en la iglesia, es una mujer que puede enseñar, tiene autoridad moral, porque su mismo sometimiento y entendimiento de su rol nunca van a ponerse en el lugar del marido. Gloria a Dios. Y nunca van a ponerse en el lugar de un pastor. ¿Lo están entendiendo, sí o no? Entonces, cuando le dicen, Apolos, está tremenda tu predicación, pero tú mencionaste el bautismo de Juan. ¿No has sabido que Jesús dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y Priscila enseñándole a Apolos. Gloria a Dios. Te vamos a enseñar el camino del Señor, lo que nos ordenó Pablo. Y entre los dos corrigieron a Apolos. ¿Qué hizo Apolos? Se sometió. Y ese es un rasgo de un verdadero cristiano. Y fue humilde para recibir la enseñanza de Aquila y de Priscila. Escúchenme bien. Si Pablo hubiera querido decir que la mujer no enseñe, ¿por qué no ordenó que se calle Priscila? Que no enseñe. ¿Por qué no la reprendió? ¿Por qué Aquila no le dijo, cállate tú? Solo yo le voy a enseñar. ¿Que no ves que Pablo mismo nos ha escrito eso? ¿Que la mujer no puede enseñar? Gloria a Dios. No debes enseñar. Quédate callada. No hay ninguna reprensión de eso, hermanos. Pero pastor, ¿y cómo Débora se levantó como gobernadora de Israel? Y Dios la usó como líder junto con Barak. Y muchas iglesias y muchos pastores y muchas denominaciones usan ese tipo de argumentos para decir que las mujeres pueden ser pastoras y líderes en la iglesia, pero no entienden la Biblia. Se los explico. Es como esto. Cuando en una familia el varón no ejerce la responsabilidad que Dios le ha delegado, como la mujer también es inteligente, es capaz, es creativa, es hacendosa, entonces al ver que su esposo es un irresponsable, trabaja pero se lo gasta el dinero en borracheras, con otras mujeres, etcétera, etcétera, entonces la mujer ve que sus hijitos no tienen comida, no tienen zapatos. Entonces la mujer se desespera y sale a trabajar. Y a veces las mujeres ganan más que los varones. Entonces, como la mujer tiene la capacidad, comienza a invadir el rol y la responsabilidad del varón. Y trae el pan a la casa, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Que haga eso. Y se distorsiona todo. Y sigue de mal en peor. Porque ya después la mujer, como quiere agarrar el rol del varón, comienza a humillar al varón. Oye, sonso, buzo, vos vas a quedarte con las guaguas a cocinar. Yo voy a ir a trabajar. Hermanos, es responsabilidad del varón traer la comida al hogar y suplir para las necesidades de la familia. Papás cristianos que están aquí, eso es lo que tienen que enseñar a sus hijos desde chiquitos. Y a sus hijas también,
a sujetarse al varón. Olvídate de esas cosas que en el mundo te acuñaron. Uy, tienes que estudiar, hijita, mi amor, tienes que salir profesional. Así, ya no vas a hacer nada en tu casa. Ya no vas a, gloria a Dios, cumplir el rol que te toca como mujer. Hermanos, todos los que están haciendo eso, están violentando la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que las veces, y es más, la única vez que se levantó una mujer líder fue Débora. Después hablan de Esther, que Dios la usó. ¿Saben que la usó a Esther Dios, sí o no? Usó, gloria a Dios, a muchas mujeres, a las mujeres que servían a Jesús, pero siempre ellas estaban sometidas al varón. Y la única vez que se levantó, gloria a Dios, aleluya, una mujer líder, es porque estaba bajo juicio Israel, porque eran desobedientes, idólatras, gloria a Dios, y los hombres no querían tomar la responsabilidad. Los hombres no querían cumplir su rol como varones, así como en el hogar, ¿sí o no? Y esos hogares donde la mujer es la que manda, ¿cómo es ese hogar? Es un desastre. Igual esas iglesias, hermanos. Entonces aquí Pablo no está diciendo que las mujeres no pueden enseñar, sino que no invadan el diseño divino de Dios. Nuevamente les pregunto, ¿puede una mujer ser pastora? No, porque ese no es el diseño de Dios. Igual como en la familia, ¿la mujer puede ser la cabeza del hogar? No, porque ese no es el diseño de Dios. Y así como hay mujeres que son cabeza del hogar y todo un caos esa familia, también hay iglesias donde las mujeres son pastoras. Y pregúntame cómo son esas iglesias, todo un caos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no están haciendo algo que Dios diseñó, no es la regla. Y los hombres están sentados y deberían de tomar el liderazgo, pero solo les gusta escuchar. Hay casos en iglesias y el pastor es un flojo, no lee, no escudriña las escrituras, o es uno que va tras las riquezas. Yo conocí a un pastor así que tenía su mina de oro y que a la mujer, gloria a Dios, aleluya, le dejaba a cargo de todo. Y como la esposa era una mujer de Dios, leía su Biblia, oraba, ayunaba, y el desobligado pastor le decía, predica tú, mi amor, yo te escucho. ¿Saben qué significa eso? Que algo no está bien en esa iglesia. Y en ese tipo de iglesias entra todo viento de doctrina. Cualquier falso profeta es bienvenido. ¿Por qué? Por un lado, hermano, tienen dones, tienen talentos, pero como no están sujetas y han invadido el liderazgo del varón, son más fácilmente engañadas las mujeres. Entonces Pablo, con estos versículos, gloria a Dios, prohíbe a la mujer ejercer dominio sobre el hombre y tomar su liderazgo de enseñar. ¿Por qué? Porque esto lleva al desorden, lleva al caos en la iglesia y en la familia. ¿Por qué? Porque los varones somos los líderes, somos los pastores, sobre los cuales Dios ha puesto la responsabilidad. Nosotros somos la autoridad. Decidimos, buscamos la voluntad de Dios para saber cómo llevar a la iglesia adelante. Ahora, un pastor, sea quien sea, o yo como pastor, puedo delegar a mi esposa o a cualquier hermana que sea fiel, que esté sujeta a su marido, que esté sujeta a su pastor, para que enseñe como Priscila. Sí, porque a veces, hermanos, gloria a Dios, el pastor por algún motivo se enferma o tiene alguna urgencia, y hay hermanos que no quieren cumplir su rol. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, no aprenden, no estudian, no leen la Biblia. Pero, gloria a Dios, aleluya, si hay una mujer que está sujeta a su marido, sujeta al liderazgo, puede predicar.
así como a cualquier hermano que le puedes invitar o a cualquier hermana, pero no tiene la autoridad de pastor. No puede estar, hermano, aquí queriéndose poner en el lugar del pastor, no puede. Dios no le dio esa autoridad. Y así sí funciona. Porque si una mujer no está sujeta, ¿con qué calidad moral puede pasar aquí adelante? No puede, ¿verdad que no? Hermanos, en esta congregación tratamos de llevar la enseñanza como Dios lo ha establecido, para que haya orden. Repito, la mujer sometida a su marido dentro de la iglesia y sometida a sus líderes, a su pastor, son una bendición extraordinaria y sí puede enseñar. Y más que con palabras, con su vida misma. Gloria a Dios. Dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. ¿Cómo? Sujetas a sus esposos. Pero les recuerdo, no es cuestión de capacidad, de quién vale más, sino es cuestión de orden, del orden divino de Dios. Y la mujer que es cristiana entiende esto y sabe cuál es su rol y entiende su responsabilidad. ¿Entendieron, hermanos? Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos